Las tecnologías siguen avanzando y la educación tiene que ir amoldándose a los nuevos tiempos, así como nosotros, los ciudadanos, vamos atravesando estos tipos de cambios y en la vorágine nos vemos en la obligación de encontrarnos con el problema de las nuevas tecnologías y lo que es también el desafío, porque hay una parte dual, la motivación y el temor frente a estas cuestiones. Hoy vamos a continuar una charla que veníamos haciendo la semana previa sobre inteligencia artificial y de implementación en la educación. ¿Es posible? ¿De qué manera? ¿Qué resistencias hay hoy en día para poder hacerlo? ¿Y qué beneficios tendría hacerlo? Para charlar sobre esto, hoy nos está acompañando acá Agustín de Torres, que es docente, a la vez está empapado en el tema de las redes sociales, también uno de sus trabajos el cine, y tenemos del otro lado en Zoom, en comunicación, a Faustino Sosa, que nos va a estar acompañando. Él está dando talleres de inteligencia artificial en formación para los docentes. Gracias por estar presentes a ambos. Agustín, que estás Gracias. acá en estudio, quisiera que nos des un panorama para aquellos que están escuchándonos y viéndonos. ¿Cuál es tu bagaje de estudios y tu capacitación en este tema? Bien, bueno, muchas gracias Alejo por la invitación y Faustino también por estar ahí, que bueno, es compañero Gracias, gracias. del mundo de la docencia, sino que nos compartimos un espacio de militancia de muchos años. Digo militancia porque venimos de la militancia del audiovisual, de la Asociación de Realizadores Audiovisuales de la provincia de Entre Ríos, de la cual, bueno, Faustino es tesorero, yo soy secretario de la asociación. Y a su vez, bueno, la invitación viene más que nada del lado de la parte de educación. Yo estoy a cargo de la parte de prensa y comunicación y derechos humanos del Sindicato de Docentes Privados de Entre Ríos. Faustino, Ujú. bueno, es afiliado. El año pasado estuvimos desarrollando algunas instancias de capacitación en formato presencial y virtual, hicimos una modalidad mixta sobre inteligencia artificial, porque sí hay muchos temores y como comentabas, bueno, yo mi formación específicamente, me fui a cualquier lado como hago siempre cuando doy clases, y vuelvo. Bien, está muy bien, pero Pero va a vuelvo, llegar, pero va pero al vuelvo. grano Yo también. soy licenciado en enseñanza de artes audiovisuales, soy docente de nivel superior, y además, bueno, realizador audiovisual, productor de audiovisual, así que esa sería como mi formación, muchísimo más amplia en otras cosas que Pero como no para son, tener una idea. que no son específicas quizá de la cuestión tecnológica, pues siempre va dentro del lado de la comunicación de las audiencias, son varias cosas que uno va nutriendo para enriquecer, bueno, la tarea que es bastante diversa. Faustino, que está del otro lado, ¿cómo vamos con la misma Sí, consigna? sí, sí, perfecto. Bueno, yo soy tengo en comunicación con especialización en video y en sonido. Estoy, bueno, ahora cursando el profesorado superior, ya eh, en la tesis con licenciatura y en la tesis con el profesorado. Una de las dos voy a tener que posponer. Y bueno, mi incursión, que viene también desde el audiovisual en el más principio, en un inicio, con la inteligencia artificial, por ahí cuento esto porque me marcó, digamos, es todo muy reciente. El 28 de diciembre de 2022, yo trabajaba con una persona amiga conocida de tiempo que vive en España, donde trabajaba en la parte de video, que es ahí donde nos conocemos, hacía videos publicitarios. Y le escribía los guiones de hace bastante tiempo, guiones cortos, ¿no? Para publicidad y cuestiones institucionales. Y fui reemplazado por ChatGPT el 28 de diciembre de 2022, es la fecha que me marca. Y bueno, ahí dije, bueno, empecé, como creo que por ahí es un miedo, cuento esto porque creo que es un miedo que le pasan a muchos docentes, que es por ahí el ámbito donde trabajo con todo esto, de ser reemplazado. Sí, fui reemplazado en ese momento por ChatGPT. Bueno, nos comunicamos nuevamente vía online para trabajar. Y empecé a hacer cursos, me acuerdo que primero fue un curso de Nación gratuito. Después hice una diplomatura también gratuita, vía online en Cuyo. Bueno, y constantemente estoy capacitándome en cursos cortos. Eh, este año ya con una cierta edad, digamos, estaba bueno, este año, el año pasado entre el profesorado superior y ahora que se abrió la carrera de ingeniería en inteligencia artificial, pero en UNL. Y bueno, empecé a trabajar como abocándome a un cierto aspecto de lo que es orientado a la docencia. ¿Por qué cuento esto? Porque si me escucharon, no vengo de la rama de la programación, no soy programador.
más allá que algunas cosas básicas fui aprendiendo en el camino con los cursos, muy básicas, creo que en esa falta de conocimiento específico duro, pero lo trato de buscar por el lado, yo poniéndome en el lugar del docente del otro lado, Sí, sí, la porque ese experiencia que miedo, has tenido incluso te marcó para esto, así que creo que claro, es creo, un modelo de lo que impulsa, de lo que te frena y a la vez de lo que te impulsa a cambiar, a mejorar, a buscar nuevas alternativas. Porque así como la inteligencia artificial puede generar la pérdida de trabajos en algunos aspectos, también genera un nuevo bagaje de trabajos. El tema es, ¿quién está preparado para hacer eso? Frente a... Sí. Sí, yo creería que a esa pregunta que vos dejaste ahí como picando, en realidad yo Mm. creo que todos estamos preparados. El tema es cómo vencer esa barrera del miedo, porque muchas veces hablamos, y yo creo que hay un problema en hablar como de las nuevas tecnologías o hablar de Internet como si fuera una cosa extraña Claro. o exterior, o la inteligencia artificial. Inclusive quizás Faustino me va a poder sacar un poquito más de desinformación, pero no es un concepto nuevo, sino que viene el concepto de inteligencia artificial, o de pensar de que uno puede delegar esa automatización de ciertas tareas. No sí, es algo novedoso, sino que tiene cientos y quizá miles de años, como lo que pasa que técnicamente, no tecnológicamente, porque no es lo mismo la parte técnica, el desarrollo técnico, digamos, los procesadores que permiten procesar un volumen infernal de información en muy poco tiempo, que la cuestión tecnológica, que es el desarrollo que hace humano de poder pensar una tecnología que pueda ser útil para realizar una tarea. Que, o tal sea, cual. la teoría y la práctica hay a una distancia. O sea, la tecnología no es algo nuevo. Lo que es nuevo quizás es la capacidad técnica de poder procesar esa información, y de que la inteligencia artificial pueda ser aplicada de una manera ágil y adaptativa también para distintos procesos, porque existen distintos tipos de inteligencia artificial adaptadas no solamente a procesos de escritura, procesos de generación de imagen, de generación de video. Cada plataforma inclusive tiene algoritmos distintos. Hoy están incluso tratando Claro. de incluirlas y unirlas. Pero vamos hablando sobre esto y como disparador creo que nos va a ordenar más la charla. Faustino, me gustaría que definiéramos un poco qué es la inteligencia artificial para que entendamos de qué es lo que estamos hablando, porque a veces queda en ese limbo de dar por sobreentendido lo que estamos Sí, trabajando. bien, inteligencia artificial es, digamos, como yo trabajo como por capa de cebollas y sí, concuerdo con lo que dice Agustín. Lo primero que se empezó, inteligencia artificial se empieza a hablar de los años 60. La inteligencia artificial es el último proceso. Lo primero que se inició fue con los algoritmos, que es buscarle matemáticamente puntos en común para que empiece a crecer un programita. Eso después se llamó lo que se llama machine learning, la máquina que aprende, ¿ya? Que es el machine learning, por ahí se confunden los conceptos. Es lo que básicamente vemos aplicado en Netflix, en todas las plataformas. Son algoritmos, que le dicen algoritmos, que la máquina aprende como para ir aprendiendo otros gustos. Lo que va tomando son los clics. Eso es una inteligencia, un tipo de inteligencia artificial básica o machine learning. Y lo último es, sí, lo LLM, que se llama el modelo de gran lenguaje, que son, sí, ChatGPT, LAM, Gemini, Copilot, toda esta serie de, sí, eso sí, son inteligencias artificiales como tal, que ya producen un proceso de, mm, de creación o recreación de nuevos trabajos. Por ejemplo, yo estoy trabajando específicamente en un curso que trabajé muy bueno bueno, acá en artes visuales sobre inteligencias artificiales visuales. Básicamente lo que hace a la inteligencia artificial, ya desde el machine learning hasta lo más complejo, es tomar toda una serie de datos que básicamente recopila cientos, miles y millones de datos de algo específico. Y eso es lo que tiene que ser claro. Estoy diciendo como cuál es el interior de una IA. Recopila lo que se llama la dataset, que es una cantidad muy grande de datos, y con eso uno dice, bueno, ¿para qué lado quiero quedar? Por ejemplo, yo estamos haciendo ahora, acá con la gente de artes visuales, todo un proyecto donde estamos creando nuevos seres, o mejor dicho, un planeta habitado por hongos o por seres, o
En todo eso crea toda una dataset, buscamos, no sé, por ejemplo, conejos y crea toda una serie de, reemplazando humanos por conejos, toma imágenes de conejos, toma imágenes de, por ejemplo, de ciudades y hace reemplazo. Eso es algo donde se tiene que entrenar la máquina y te va mostrando diferentes procesos donde como hay cuestiones intermedias y uno le sigue dando como play, como que fuera un video, el render que conoce por ahí la gente de video y eso va reconociendo. Eso es la parte más dura de cómo funciona una inteligencia artificial. Con esta gente estamos creando pequeñas inteligencias artificiales visuales, que es un Bien. proceso An- de Antes de conocimiento. adelantarnos al tema de la articulación con los docentes, que es lo que nos está incluso acá citando en este encuentro, Agustín, hoy estábamos mencionando el tema de las reticencias, de las resistencias que se generan a la incorporación de nuevas tecnologías. Pasó con la calculadora, pasó con la virome, pasa con distintos tipos de tecnología, la computadora o el mismo celular. ¿Cómo has visto este tema en los docentes? ¿Cuáles son las principales reticencias que incluso vos mismo debes estar viviendo? Porque todos tenemos ese tipo de cuestionamientos. ¿Cómo lo implemento? ¿Me conviene sumarme este problema a mi labor cotidiana? Bueno, las aulas ya no son espacios cerrados hace mucho tiempo, ya no son las instituciones, las escuelas ya no son paredes, no son cuatro paredes. Entonces los chicos, los adultos, los que vengan, yo pues, trabajo a nivel superior, vienen desde chicos hasta gente más adulta, que vienen con distintos niveles de motivaciones, de deseos, y traen al aula no solamente esos deseos que vienen del exterior, sino también traen sus dispositivos y los dispositivos también cargan, o sea, los conectan con ese mundo exterior, o sea que es imposible uno, digamos, hacer caso omiso a la utilización de las tecnologías o de la técnica o de los temas, lo que sucede por fuera del espacio áulico. O sea que nuestra labor como docente Incluye el contexto. tiene que incluir necesariamente contexto y la actualización en la utilización de esas tecnologías o esas técnicas o esas nuevas herramientas para poder incorporarlas y para hacer herramientas útiles. Tengo, digamos, experimentos, yo empecé a experimentar varias cosas a través de la inteligencia artificial, porque también veo que mis estudiantes me entregan los trabajos hechos con inteligencia artificial. Ah, se la juegan y lo hacen. Sí, algunos te das cuenta que son todos copiados, entonces la estrategia, que es justamente lo que hacíamos con Faustina el año pasado, es pensar, a ver, bueno, darle la vuelta a esto, es decir, cómo esto puede potenciar mi proceso. Si los chicos son estudiantes de diseño, de artes, cómo potencia el proceso de creatividad, de arte y diseño la inteligencia artificial. Entonces yo puedo, de alguna manera, alguna parte de ese proceso creativo, desligarlo para automatizar cierta parte de la tarea. Sí, Si lo pongo a algo en lo práctico. metafórico se me ocurre como que te pone un nuevo piso desde donde partís y a partir de ahí pensar desde una escala mayor, porque ya te está dando pasos asegurados, lo que haces es Sí, pensar de otra manera. Sí, a ver, yo sí, creo que o sea, los docentes no tenemos la capacidad de adaptarnos a los contextos y de poder proponer estrategias didácticas en función de las distintas herramientas. Yo creo que no modifica demasiado en el sentido de las estrategias. O sea, lo que hay que es como darle la vuelta a la cosa, de alguna forma, ¿no? O sea, pensarlo desde otro lado. Sí, Muchas sí, veces el proceso no para que no quedarse en el educativo facilismo de lo muchas inmediato. veces el proceso educativo se piensa, bueno, falsamente, yo creería que ya se abandonó hace bastante esa idea de como que el conocimiento de alguna manera baja y que el docente tiene que venir, impartir y contar, ¿no? El proceso es un proceso de acompañamiento donde se produce en base a proyectos, en base a como a darle vuelta a la cosa, Sí, trabajar sí, en es más base a dinámico. un proceso y esta, yo siempre recupero esa palabra que me parece importante, el deseo, que a veces se deja de lado el deseo no solamente de los estudiantes, de poder aprender algo distinto y otra cosa, entonces trabajar en base quizá a tomar ese deseo como un potenciador del proceso educativo. O sea, por eso les digo, no tenerle miedo a ningún tipo de herramienta que pueda venir, porque ese tipo de herramientas, en todo caso, si uno no las sabe utilizar, el estudiante sí las sabe utilizar y lo que nosotros lo que tenemos que entender es, bueno, cuál es la arquitectura, cuál es la estructura por la cual eso funciona y cómo podría en todo caso potenciar al estudiante en su proceso de descubrir el mundo que quiere descubrir. Faustino, usted que ha sí, estado haciendo talleres, creo que también ha podido palpar de primera mano las resistencias que se encuentran.
Sí, las resistencias son más o menos lo que veníamos hablando, el miedo hacia lo nuevo, hacia esto que para cómo irrumpe de una manera muy no progresiva, sino bastante muy rápido. Algo que quiero agregar a lo que dice, porque es el tema docente que nos atañe a todo esto, a lo que dijo Agustín, es lo siguiente. Ahora, yo también trabajo con, no solo con doy talleres, sino trabajo en secundaria también, y con chicos chicos, chicos de hasta tercer año, 14 años, 15 años, que ya vienen algunos con estas, o sea, es el proceso inverso, ya tienen conocimientos de IA que el profesor no tiene. Ah, A lo que yo quiero, que es lo fundamental que queremos cuando con SADOP, trabajamos con SADOP, el taller para docentes, es esto. Ahora la preocupación del docente es generar una estructura educativa donde si el alumno le hace una pregunta, el prompt, la famosa instrucción, el prompt a la IA, tenés que estudiar para hacer esa pregunta. Nosotros ahora estamos por dar una charla con unas profesoras, estuvimos trabajando con tercer año, que es algo que damos entre arte y ciencias sociales, un taller medio experimental. Ahora nos llamaron para dar algo de una charla con lo que queda de CONICET, digamos. Y lo que hicimos con los alumnos de tercer año fue que estudien mucho sobre los nativos, acá los orígenes de Argentina, cuál era su contexto, todo para hacerle una serie de preguntas a la IA. ¿Por qué? Porque es esto lo fundamental donde el rol de docente nunca se puede dejar de lado. Dependiendo del grado de lo bien conformada que esté la pregunta o la instrucción a la IA, va a ser la respuesta. Eso es algo que hay que tener muy en claro. Si uno no redacta bien, no es preciso en su forma de construir la instrucción, no es preciso con los datos que uno pide, la respuesta no va a ser buena. Entonces ahora es al revés lo que quería decir Agustín. Retomo eso porque es lo fundamental. Estudiar para hacer la instrucción, estudiar para hacer la pregunta. Ahí entonces el resultado va a ser un poquito más mejor, cercano a lo que uno quiere. Pero eso creo que es lo fundamental. Y eso es lo que, lo que tenemos que, retomando con la idea inicial, incorporar para vencer ese miedo con los y las docentes. Digo, para bajarlo a sí. una cuestión bien práctica, por ejemplo, la semana anterior hicimos un proceso así con los estudiantes en el aula para que muchas veces ya vienen con el proceso medio de armado, y bueno, ¿cómo llegaron? Bueno, capaz que nunca entendieron cómo se armaba un prompt, y es un proceso justamente como aprender a leer y escribir, aprender a hacer la pregunta al programa. Entonces, el proceso era justamente que estudien en clase una serie de pautas para poder descodificar, seleccionar esas pautas y después hacer una pregunta en base a lo que ya habían estudiado. Entonces, hay un proceso previo justamente de investigación que tiene que ver con una bibliografía o con elementos que pueden encontrar en cualquier lado, pero la redacción, justamente lo que tiene más valor no es la producción final, sino el proceso de generación. Lo que tiene valor quizá en el proceso didáctico es la pregunta, cómo la redactan a la pregunta más que el resultado que les arroja la inteligencia Y artificial. cambia incluso, siguiendo este razonamiento, cambia incluso también la forma de enseñanza, como bien decías antes, Agustín, el tema de la enseñanza, de impartir un conocimiento para que el otro lo aprenda directamente como si fuera algo unilateral. Acá ni siquiera le estamos enseñando respuestas, les tenemos que enseñar cómo preguntar Claro, y el docente tiene que aprender cómo preguntar. Pero Claro, creo que las resistencias no están solamente puestas en esta cuestión del aprender, porque también ahí encontramos algo muy voluntarista, independiente, individual de cada uno de los docentes. Es como, bueno, yo quiero aprender, vos pusiste las ganas, Faustino puso las ganas una vez que se encontró con problemas, y entonces ahí aprenden voluntariamente, pero estamos dentro de un sistema educativo que es unificado y estructurado de forma vertical como es la cuestión de la educación pública, ¿no? Incluso en su gestión privada sigue siendo una educación pública organizada bajo una currícula, bajo una estructura institucional. Y ahí nos encontramos con dos grandes problemas que son resistencias lógicas. No existe un marco normativo frente a algo que es tan nuevo, pero se está implementando al tuntum, como sí, viene. Y después tenés el otro problema, además del marco normativo, que es no existen instancias de formación, porque los que forman, como le pasa a Faustino,
son también personas que se están formando en el momento sobre lo que está pasando. No es que vienen con una experiencia previa de hace mucho tiempo, desde hace 30 años que me formé en esto y te vengo a enseñar. Tenemos sobre la misma marcha un magma de información y de datos que estamos aprendiendo a la par de que van cambiando. Bien, yo creo que hay dos cosas ahí. Una es que los currículums, que sería como la estructura, como decir, lo que baja, digamos, técnicamente en la educación se llama currículum, que es lo que se baja como normativa a nivel nacional, provincial, hacia después los distintos niveles, modalidades. Son bastante abiertos, a veces pareciera que son bastante cerrados. Lo que pasa por ahí, no sé, en momentos que yo estudié la secundaria, eso, yo me acuerdo que venía a veces la, la docente y nos dictaba eso era muy gracioso. Pues nos leía, por ejemplo, ¿cómo es? El índice del libro, como, ¿no? O sea, lo que Eso es decía lo que... Santillana es lo que también, no, hoy ya no es así, ¿no? Entonces nosotros producimos otra forma. Los currículums son bastante cerrados, pero bastante abiertos y dan un nivel de autonomía al docente para poder ejercer la forma que quiera llegar a ese conocimiento, digamos, que es el contenido mínimo que tiene que, digamos, ofrecer al estudiante, o que el estudiante tiene que salir con esa herramienta mínima, puede llegar de cualquier forma. Entonces, bueno, aprender a sumar, restar, escribir, lo puede hacer de una manera más bien tradicional, o puede buscar otras estrategias mucho más alternativas, lo puede decir cantando. Entonces, esas cosas no están. Hay una flexibilidad Hay bien. una gran flexibilidad en eso. Entonces, no es que necesariamente uno tiene que llegar de una manera como, no es tan estructurado. A veces pareciera que es estructurado, pero no es tan estructurado. También la estructura a veces ayuda a que el docente como que decir, bueno, me escudo en esto y como que no quiere romper un poquito ese molde, ¿no? O sea, yo creería que no es tan estructurado. Encapsulado, claro. Y después me quedé con otra cosa. La cuestión del marco normativo de De, aquí también. Sí, a ver, del proceso de formación, eso. Como decíamos, la inteligencia artificial no es algo nuevo, sino que forma parte de un proceso que de alguna manera aglutina procesos de desarrollo que tienen que ver quizá con estudios en la lingüística, con estudios en la lógica, estudios de matemática, matrices, o sea, todo está dentro de eso, porque es un algoritmo y el algoritmo lo que hace justamente es como de alguna manera aglutinar o simplificar, sintetizar, condensar un montón de avances que tienen que ver en realidad con desarrollos que tienen que ver con filosofía, con la física, con la matemática. Por lo tanto, no es una cosa nueva. Claro, pero vos te Entonces, por eso encontrás digo, vos me decís, de proceso de formación, en la gente escuela que no todavía tiene hay ni escuelas idea, que están cerradas al uso de celulares adentro. Es bueno, decir, esto vos es tenés una... tecnologías que, de acuerdo a cada uno, a la independencia de cada, autonomía de cada Claro. escuela, de cada institución, y a la autonomía de cada docente, la iniciativa de por dónde encarar. Entonces vos tenés ahí un choque en una institución que se supone abierta, que trata de estar flexible a las cosas, que la deja en una especie de limbo donde no se sabe para dónde salir corriendo. Me instruyo en inteligencia artificial, pero no puedo usar celulares en el aula. ¿Cómo hago con ese choque? Capaz que en una escuela lo hago, pero me voy a una escuela rural y no tengo el mismo contexto de chicos que estén aprendiendo eso. También eso es un Sí, problema. una cosa son las resistencias humanas y otra cosa son las resistencias técnicas, Ok. tecnológicas como vos decís, bueno, no necesariamente el contexto a veces permite desarrollar ciertas cuestiones porque eso es algo real y es algo que también pone en evidencia cuando uno empieza a utilizar la tecnología. La pandemia lo puso muy en claro, donde los chicos que no tenían acceso a planes de datos, o sea, la diferencia de la brecha que se generó, por ejemplo, en la época de la pandemia, y que sería lo mismo ahora hablando de esto de inteligencia artificial, con el acceso a la tecnología, dispositivos en mal estado, o sea, dispositivos que no le da el cuero, que no tenés conectividad. Los que vivimos en el centro y los pibes que viven en el centro podían estudiar, pero los pibes que vivían en la zona del campo o que vivían en otros lugares y que tenían un teléfono que compartían entre toda la familia no podían estudiar. O sea que la tecnología tiene las dos cosas, te permite acceder, facilitar un montón de procesos, construir digamos, otros universos, en eso desde lo cognitivo, explorar otras herramientas, pero también eh, segrega, amplía esa brecha. Claro. Si no hay una forma de una política, digamos, como más del Estado, que permita que todos puedan tener acceso y participar dentro de eso, es difícil. Por eso siempre está... ¿Existe esa política?
Y muchas veces intentó y no, bueno, no sé si es la cuestión, pero por ejemplo en el gobierno anterior se quiso declarar como servicio esencial a las telecomunicaciones, la internet y después digamos, del Poder Judicial dieron de baja esa normativa, por lo cual hacía que mucha gente no podía acceder quizás a los servicios esenciales de alguna forma. O sea, entender, por ejemplo, que Internet sería un servicio tan esencial como es el agua y la luz, Claro. entender que lo que se permite hacer a través de Internet como una herramienta de acceso al conocimiento y desarrollo de un montón o conectar las comunidades, es tan esencial eso como tomar agua. Quizá no, es Sí, un sí, pero poco está buenísimo. drástico, pero muchas veces la parte como lo intelectual o cultural pareciera como es intangible y como es algo más abstracto, no es tan esencial como también a veces comer y que también lo es, por supuesto. Pero bueno, Yo son creo que sí, lógicas del Faustino, eso es lo debate. fundamental todo porque lo que el dijimos, así que acceso, aprovecha para hablar. no, no, el acceso a Internet es lo fundamental porque eh, em, para iniciar con un celular gama baja, pero con un buen acceso a Internet, ya se pueden hacer en lo que específicamente diría, tema del acceso a Internet, que creo que es lo fundamental y que ahora está más limitado. Y también son necesarias políticas públicas y realmente no tirar. Yo últimamente estoy escuchando de algunos funcionarios nacionales bastantes frases como al aire al respecto de inteligencia artificial donde denota muy poco conocimiento al respecto porque es notorio la vaguedad de lo que se está hablando, eh, en algún punto preocupante. Inclusive, por ejemplo, están hablando de incorporar ChatGPT 4 para agilizar el Estado. Escuché hace poco, creo que ayer, antes de ayer. 4, sí, el tema es que si uno averigua ChatGPT 4 solamente anda con iPhone 15. Entonces, que a cada empleado del Estado y a cada persona para agilizar va a tener que trabajar con un iPhone 15. Eh, Está bien, eso ya viene como un modelo desde Estados Unidos, donde el acceso en este momento a la máxima inteligencia artificial mayor es solamente con iPhone 15, y que salió ahora hace pocos días. Entonces, bueno, democraticemos, veamos el manejo de la Internet, que es lo básico ahora, capacitarnos en los modelos que ya hay y gratuitos y que son muy buenos, pero lo fundamental es el acceso a Internet. Sin eso es como se complica bastante. Y las otras resistencias, como la cuestión del marco normativo y la cuestión de las reticencias por la implementación muy voluntarista de esas otras cosas que estuvimos hablando, ¿qué perspectiva tiene usted, Faustino? Y sí, yo creo que también el marco normativo está como medio muy abierto, sí, coincido con que había, incluso en el anteaño pasado, el año pasado ya se empezó a hablar de implementar desde el ámbito oficial el tema de inteligencia artificial y capacitación. Yo las capacitaciones que hice, la hice, bueno, ahora estoy haciendo algunas otras, sigo haciendo, ¿no? Pero bajo ese ámbito y se quería, digamos, introducir de otra forma, no recuerdo bien ahora, quizás Agustín, sí, dentro del marco normativo educativo nacional. Eso no pasó. Y robótica Este, también, programación y Sí. robótica. programación y robótica, exactamente, que iban de la mano. Este, entonces, si ese marco normativo a nivel nacional no está, eh, queda como librado después a lo que cada provincia, inclusive más pequeño, cada departamental vaya trabajando. Sí, es necesario tener un marco no solo normativo, sino legal, porque lo que está pasando también es que esta misma tecnología, como dice Agustín, como dije recién, el caso de los nuevos iPhone, cada vez se paran más y producen una grieta, una brecha más grande. Entonces, yo creo que sí, básicamente es eso. Más allá de si uno puede ampliar el marco normativo y actualizarlo, digamos, por ejemplo, en provincia o cada municipio, no sé, trabajarlo, de incorporar más, pero si no están dados lo que es el alimento de todo esto, que es un mejor acceso a Internet, que por ahí lamentablemente otra cosa que ha pasado desde hace pocos meses hasta ahora es que al no haber un organismo, el ENACOM, que
trabaja de asegurar, y otros organismos que no existen más, que haya lo que se llama un movimiento plano de Internet, que no haya que te bajen de golpe la calidad y no tengas dónde reclamar y un montón de otras cuestiones, que hace que ahora ha habido como una merma notoria en la calidad de cómo se distribuye Internet. Entonces, eso también creo que es primario para mí, antes que el marco normativo educativo. Y después también el marco normativo pensando en la cuestión de los datos, ¿no? Porque el algoritmo, Sí. esto de decir, bueno, doy a ChatGPT, pues son empresas extranjeras, es, ¿no? La información que es personal, de qué manera se procesa, los algoritmos son cosas cerradas que son propiedades de otras empresas, cómo utilizan mis datos, eso ya es otra teoría que la podemos pensar del espacio de lo compilativo y de lo no, Y que es transversal, pero no, son porque datos son datos que personales, están usando ¿no? para poder venderte Entonces, cosas también. claro, por Pero es eso. transversal, ni siquiera es una cuestión meramente educativa. Ahí estamos hablando de todo tipo de tecnología, porque desde YouTube, en la plataforma en la que estamos, desde Google Maps, Instagram, Google Maps, bueno, ¿viste? el mismo celular ya para poder entrar estás entregando datos por todos lados, las cookies como tanto se conocen popularmente. Igual a mí Tenemos ahí un si me grave... dejan llegar más rápido de un lugar al otro, yo le entrego mi vida, no tengo ningún problema. No tengo nada que esconder. Bueno, como cierre, porque ya estamos promediando lo que es la charla, es súper interesante y siempre da para mucho más. Quisiera que hagan un análisis, vamos a arrancar con Faustino, un análisis de qué cosas cambiarían, qué cosas, pensando lo que estuvimos hablando, qué cosas haríamos a partir de ahora o propondríamos para que hagan las instituciones o uno mismo como docente, qué es lo que ustedes piensan. Yo personalmente, primero, bueno, el tema de alguna forma normativizar todo lo que es el acceso a Internet y a las redes, eso como cuestión básica. Y después yo creo que es momento que, así como se aplica, no sé, por ejemplo, ESI o algunos protocolos, creo que es necesario trabajar eso ya desde la escuela secundaria y todavía falta poco, pero dentro de un tiempo ya para primaria, porque inclusive lo que hay que entender que uno cuando logra como docente, estoy hablando, dejar ciertos miedos, se agilizan ciertas cuestiones administrativas de, no sé, un llenado de una planilla, darme forma a una planificación, ayudarme a darme forma a una planificación. eh, una cuestión de datos, ¿viste? Qué sé yo, que por ejemplo, antes una carga que era para el preceptor, eh, con estas herramientas hay una parte administrativa o más burocrática que se puede asistir. Me parece que ese es un conocimiento que ya hay que darse el espacio para... ¿Cómo? Perdón. Que puede generar eficiencia. Claro, yo creo que eso sí es totalmente, por ejemplo, yo ahora armo las planificaciones o inclusive programas que estoy armando interdisciplinario dentro de lo que es arte, ciertas cuestiones me son mucho más fáciles, no dejo que me arme la planificación, O el sea, pero te da programa. una base. Me da una base, pero aparte después formas, por ejemplo, uno cuando va trabajando con las diferentes IA, red de ideas, ayudarme con los objetivos, entonces uno me puede dedicar más a la parte creativa y de desarrollo. Y ni hablar cuando tenés que mostrar números o ciertos índices, indicadores de lo que se está trabajando en el aula o en las clases. Yo creo que Con eso es los una gran alumnos, ayuda. en el uso de los alumnos, ¿cómo lo piensa usted? Él decía tratar de innovar, de ir un poquito más allá del uso general. Sí, más allá del uso general, también hay que ver con qué inteligencia artificial se trabaja. Lo Bien. que yo ya estoy haciendo con los chicos es, por ejemplo, mostrar la diferencia entre ChatGPT, Gemini, Copilot, que es algo movible. Antes toda la posta estaba en ChatGPT. Hoy en día solamente si tenés la versión paga de $15 por mes, podés tener esa versión más o menos interesante, digamos. Este, entonces, bueno, vayamos para Copilot. También hay como la cuestión de militarla, digamos, lo que es la IA free y que trabajan mejores en este momento. A ver, yo que vos, como buscame sobre un tema determinado, sí, pero buscame las fuentes, a ver qué fuente estás trabajando. Digamos. Eso, en este trabajo de elaboración de fuentes, que eso ya antes nos pasaba, Agustín, quizás también como docente, cuando pedíamos algún trabajo y antes de las IA
cuando hacían agua a los alumnos con temas fuente. La fuente, ¿dónde sacaste esta información? Bueno, ahora, claro, Wikipedia, tal cual. Bueno, ¿de dónde sacaste? Bueno, ¿cuál es tu fuente de la IA? Ah, bueno, entonces evalúame las fuentes que te dio la IA, porque ChatGPT te tira, por ejemplo, el ensayo o ya hecho, o el trabajo ya hecho. Bueno, ¿cuál es tu fuente? Y ahí esa preguntita es donde está la clave. Esas son, digamos, algunas de las cuestiones con los alumnos que hay que trabajar. Aparte de la redacción, que uno se va dando cuenta cuando detrás de esa redacción hay una máquina, es notorio. ¿O son todos los trabajos iguales? Claro. Sí, o son todos trabajos iguales, tal cual. ¿A Todos usted le preguntan igual, pareciera la máquina, ¿viste? A todos le arroja el Más mismo o menos, resultado. claro. Bueno, yo creo que hay que emprender un proceso primero de diálogo institucional, siempre de ir a ese espacio de encuentro y de experimentación, y que quizá la escuela justamente como espacio es el mejor espacio para experimentar y para probar estas cosas, o sea que está buenísimo como un lugar para en un ámbito, digamos, seguro poder proponer en base a conocimientos novedosos que tengan que ver con eso, con conocimiento colaborativo. Como decía, la inteligencia artificial es una tecnología que no es nueva, sino que de alguna manera condensa un montón de conocimientos, por lo cual es muy propicia para poder trabajar de forma interdisciplinaria, con un docente de literatura, con una de matemática. Inclusive los ejercicios que hacíamos con Faustina el año pasado tenían que ver con eso, como juntar distintas disciplinas y pensar una planificación conjunta de qué manera se podría planificar. A veces los docentes no saben, y bueno, puede tirar alguna solución creativa que los docentes saben cómo llevarla adelante, pero de alguna manera puede generar algún punto de encuentro entre todo eso. O sea, el algoritmo lo que permite de alguna forma es encontrar quizás esos puntos de encuentro, de contacto, que a veces uno no los puede visualizar, y que le permite construir unas nuevas estrategias que potencian el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Por lo cual yo creo que no hay que tenerle miedo a eso, y sobre todo no lo trabajaría de forma individual, sino de manera colectiva, que es justamente a lo que se apunta, a pensar en lo multidisciplinario, o sea, que los chicos tengan la capacidad de poder resolver un problema de distintas formas, con distintas herramientas, que se las propongan las distintas disciplinas. Bueno, otro de los temas es la teoría del caos, por ejemplo, ¿no? Que se puedan adaptar a esos caos, esos desafíos que se les presentan todos los días. Y no tenerle nuevamente miedo a estas cosas. En una época, en la modernidad, se tenía miedo a los procesos de automatización, ¿no? Al autómata, a convertirse como en máquinas. Y hoy en día, que justamente, como decía Faustino, estamos dando a la máquina un proceso que quizá burocrático, que es mecanizado, que se podría llegar a desligar ¿cómo es? En una máquina, y poder dejar como que al lado del cuerpo y del deseo del docente a poder construir a poder pensar ahí más libremente de alguna forma. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Leo. Hemos pasado entonces por este debate, esta charla sobre inteligencia artificial y de implementación en las escuelas. Espero que les haya servido. Nos vemos en breve para continuar hablando sobre las cuestiones sociales, pero desde una mirada política. Architect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Architect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora.
Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos. Cumplir es recuperar la provincia. Por eso recorremos las ciudades con un nuevo dispositivo móvil de atención al contribuyente. Te esperamos durante la tarde en plazas y espacios públicos para que puedas hacer consultas, acordar planes y conocer tu situación impositiva. Acércate al punto ATER móvil en tu localidad, es práctico y muy cómodo. Consulta el cronograma de recorridas en www.ater.gov.ar. ATER, Gobierno de Entre Ríos. Estudio Santa Isabel. Contador Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con RUS Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros.